Bienvenidas, bienvenidos al primer Congreso Virtual de Artes Escénicas. Yo soy María y soy la co-creadora de ALAE, Alma Escena. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Damaris Hernández, artista escénica, docente, investigadora de las artes. Bienvenida, Damaris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, María. Pues un gusto estar aquí en tu congreso, un congreso muy distinto a los que he participado anteriormente y pues me encanta que haya un espacio para mí en este proyecto. Gracias a ti. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es sobre cómo llegas a esa pasión por la investigación de las artes escénicas. Bueno, yo de formación soy bailarina, estudié la licenciatura en artes escénicas con enfoque en danza contemporánea y desde la preparatoria, yo estuve en un bachillerato en artes y humanidades, desde la preparatoria yo tuve una inclinación preponderante hacia lo teórico. Entonces siempre me gustó la historia del arte, la investigación de la metodología de la danza, las cuestiones de coreografía, desde lo teórico, por ejemplo, Laban, cuestiones de cómo codificar el movimiento. Y ya después, durante mi formación en la licenciatura, me fui perfilando hacia lo sociológico, a analizar el fenómeno artístico y su función social, cómo repercute en la interacción entre los individuos, qué es esa cuestión que hace que el arte sea tan indispensable para la sociedad contemporánea y de toda, a lo largo de toda la historia. Entonces, lo que he ido desarrollando a lo largo de mi formación como investigadora, que es bastante reciente, la mayoría de mi trayectoria es como ejecutante, como bailarina, como directora, pero últimamente he empezado a desarrollar ya más profesionalmente el aspecto de la investigación y lo que busco es analizar al arte como metalenguaje. ¿A qué me refiero con esto? A que el arte puede comunicar, puedes transmitir mensajes, sentimientos, sensaciones a través del arte, pero también cómo comunicamos la manera en que el arte comunica. Eso es un metalenguaje. Entonces, a mí me interesa analizar esos mecanismos de cómo el arte se articula para construir lenguajes y transmitir mensajes y cómo comunicar esa manera de comunicación del arte. Entonces, mis líneas de investigación, pues, son principalmente la función social del arte o de la escena, especialmente, el ocio, las actividades recreativas, la relación entre cuerpo y danza, las construcciones simbólicas contemporáneas y últimamente, que fue mi trabajo de la maestría, del máster, mi fin de máster, fue la puesta en escena inmersiva. Entonces construí unos mecanismos ahí para analizar de qué manera se puede generar herramientas desde lo simbólico, lo ritual, aplicados a la puesta en escena inmersiva. Bueno, y también eres coordinadora del Festival Internacional de Videoarte y donde tú y videodanza, perdón. Cuéntanos, ¿en qué consiste este festival? Bueno, este festival se llama Muestra Movimiento Audiovisual. Es un festival que la primera edición fue en 2015 y ya este 2020-21, por la pandemia tuvimos que juntar estos 2 años, pues vamos en la sexta edición. Es un formato que en esta sexta edición salió completamente digital por la situación de la pandemia, pero es un evento presencial. La intención de este festival es promover la videodanza y el videoarte en espacios públicos de manera gratuita para difundir entre el público que no es necesariamente experto en el tema, que no se acerca comúnmente a este tipo de productos culturales, llevarle a sus espacios cotidianos, plazas públicas, museos, parques, llevar proyecciones de este tipo de material para difundirlo y también para darle un espacio a los creadores de arte de video, que tanto el videoarte como el video performance, incluso hemos incluido videoclip y sobre todo videodanza, tengan ese espacio para dar a conocer su obra.
El festival se maneja por una convocatoria anual. Ahorita estamos trabajando desde la plataforma Film Freeway, que es una plataforma de gestión de festivales. Entonces ahí tú inscribes tu proyecto. A veces tenemos una cuota como de recuperación, a veces es gratuito. Por ejemplo, esta última emisión a Latinoamérica y África se le realizó la inscripción de manera gratuita, y a Europa, Australia y Norteamérica sí se le cobró una pequeña cuota de recuperación, que esto nos ayuda a nosotros a poder producir el festival. Bueno, el rol que desempeño yo en ese festival es principalmente el de comunicación. Yo soy el intermediario entre las directoras, y que son Iraíz Ávila y Angélica Ochoa, que se encargan de agendar el festival, de gestionar los espacios y todo esto. Y yo soy el intermediario entre ellas y nuestros participantes, la gente que nos envía sus propuestas. Siempre recibimos propuestas de diferentes partes del mundo y eso nos encanta, porque también es una manera de enriquecer la mirada global de la cultura y convivir entre todos, ¿no? Unirnos como globo terráqueo. Bueno, eres también codirectora del colectivo Microverso Ludografía Transmedia. Lo he dicho bien, ¿no? Así es. Sí, sí, es un nombre un poco rimbombante, pero creemos que encierra bien la identidad del colectivo. Bueno, este colectivo es bastante joven, tenemos trabajando un año, justo desde cuando empezó el boom de la pandemia. Unos mesecitos más adelante empezamos a tener esta necesidad de crear desde la distancia. Y bueno, este colectivo lo coordino al lado de Luis Betancourt, que es un bailarín, gestor y artista escénico y audiovisual mexicano. Él reside en Ciudad de México, bueno, en Toluca, y yo estoy en Guadalajara, entonces estamos a la distancia sí o sí, no necesariamente por la pandemia. Y esta necesidad de crear desde estas plataformas nos llevó a generar este proyecto, que es una experimentación escénica lúdica. O sea, nosotros creamos desde la noción de juego, desde la idea de libertad, de explorar, divertirnos, y construimos estos laboratorios para hibridar en diferentes formatos y diferentes medios, por eso somos transmedia. Entonces, construimos núcleos narrativos. Ahorita, por ejemplo, el que estamos trabajando se llama Los ovíparos no le temen a la soledad, y a partir de ese concepto empezamos a diseminar en diferentes plataformas, diferentes medios y diferentes formatos nuestro trabajo, nuestra obra, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una pieza que se llama Incubación, que esa la tenemos en formato presencial, bueno, semipresencial, ¿no? Que sería el formato telemático. Formato telemático, o sea que estamos así vía streaming online. Lo tenemos como teleperformance, pero combinado con audiovisual. Entonces es como un híbrido entre audiovisual y teleperformance. Lo tenemos solo como creación audiovisual, y también tenemos pensado hacerlo netamente presencial o hacer como escena ¿cómo se llama? Intermedial, como una puesta en escena intermedial, que sería combinar lo telemático en vivo con lo presencial. Entonces, eso es lo que nos interesa mucho como colectivo, estar indagando los diferentes formatos, y es también una de las cuestiones que he investigado yo ya como investigadora pura y dura, sobre qué formato es el más apropiado para ciertos objetivos de mi proyecto y cómo puedo encaminar mi proyecto hacia ese formato y explotar todas las cualidades que tiene cada formato. Y no nada más, por ejemplo, lo que ha pasado mucho en la pandemia, que teníamos una obra presencial y se tuvo que adaptar a la cámara o a la pantalla por cuestiones que se fueron de las manos. Entonces, ¿cómo realmente adaptarnos a ese formato sin que sea nada más como una última opción, sino que realmente puedas explotar todo el potencial que ese formato te permite? Entonces, con Microversos, Ludografías Transmedia, hemos buscado crear desde la distancia y crear para formatos completamente digitales. Ahorita tenemos un proyecto dentro de este mismo universo de Los ovíparos no le temen a la soledad,
que se llama Microdiario y que son pequeñas capsulitas que subimos a redes sociales. Entonces es un proyecto pensado para redes sociales. Nos manejamos en Instagram y en Facebook y lo que hacemos es subir pequeñas, le llamamos pildoritas de poiesis, que son como capsulitas o micropiezas que tienen un contenido poético en torno a este discurso principal, que es nuestro eje desde donde se desprende la transmedia, y encapsulamos esos pequeños juegos como ludografías, por eso le llamamos así a nuestro proyecto, y los encapsulamos en estas capsulitas que lanzamos diariamente en nuestras redes sociales, como un micro diario. Esto lo hacemos generalmente de lunes a sábado. Cada semana tenemos un tema en específico, exploramos en torno a ese tema y también invitamos a un artista de nuestro, que encaja con nuestro perfil o que nos interesa mucho su trabajo, que admiramos. Lo invitamos a colaborar cada semana. Tenemos un invitado distinto. Antes has hablado de que has participado en congresos, no como este, pero sí has participado en otros congresos, tanto nacionales, o sea, en tu país, que es México, ¿verdad? Como internacionales. Háblanos de tu participación en estos congresos. ¿Qué tipo de congresos son? Bueno, mi primer congreso es una historia muy importante para mí porque yo todavía era estudiante de la licenciatura de artes cuando se nos dio un espacio para participar en este, que era el foro de discusión académica para el rediseño curricular de la licenciatura en artes escénicas. Entonces yo como estudiante pues tenía muchas inquietudes y tenía muchas propuestas de qué se debería mejorar en la formación profesional de un artista a nivel de licenciatura o a nivel de grado. Entonces ahí la Universidad de Guadalajara, que es mi casa de estudios, nos dio ese espacio como estudiantes y entonces hicimos yo y una compañera, que justamente es la directora de Muestra Movimiento Audiovisual, o sea, desde esos momentos hemos seguido colaborando, que es Angélica Ochoa, hicimos una ponencia donde expresábamos desde la teoría, claro, todos los congresos en los que yo he participado como ponente han sido desde la teoría. Entonces, expresábamos desde la teoría, con fundamentaciones muy rigurosas, cómo mejorar la currícula de la licenciatura. Y bueno, después de eso, he participado también en otros congresos, todos, te digo, desde la teoría, donde presentamos un tema bien desarrollado, bien fundamentado, te dan más o menos unos 15, 20 minutos para desarrollar tu tema, exponerlo, y después te dan un espacio para preguntas y comentarios. Por ejemplo, uno de estos congresos que fue justamente en España, fue el Congreso de Danza más Investigación en Sevilla. También otro aquí en México ha sido el de Investigación Creación. También participé en uno de Danza y Educación. Ese sí participé como artista. Ahí participé con una videodanza y con un performance. Entonces, pues ha sido bastante variado, pero es la primera vez que estoy en un congreso donde hay como un diálogo más, pues más de confianza, ¿no? Como donde se abre a expresar también toda nuestra trayectoria y la manera en que hemos recorrido nuestro camino y nuestras anécdotas y qué consejos le podemos dar a los que están ahorita en formación, ¿no? Entonces me parece muy interesante tu formato del congreso. Y bueno, también he participado en otros muchos congresos, pero ya como asistente, que es muy importante porque te enriquecen muchísimo. Entonces, quienes están viendo este congreso ahora, pues muy, muy buena decisión que han tomado porque realmente enriquece mucho este tipo de eventos. Muchas gracias. Bueno, y ahora quiero que me hables de lo que me dejó fascinada cuando contacté contigo, que es de la investigación que estás realizando ahora. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás investigando? Bueno, el proceso de investigación es bastante riguroso. Para publicar, para tener todo este tipo de acceso a los medios que difunden tu trabajo es un proceso bastante duro. Tienes que someterte a una revisión constante de tu trabajo, tienes que ser bastante riguroso y sobre todo
adaptarte al editorial o a la revista, ¿no? Al perfil de la revista que vas a contactar. Entonces es bastante riguroso porque a veces tu trabajo puede ser bueno, pero no se adapta al perfil editorial de una revista, entonces tienes que buscar otras, etcétera. Pero bueno, ahorita mi última investigación es justo en torno a los formatos escénicos, a los formatos de las artes vivas, no necesariamente de teatro y danza, sino también los conciertos de música en vivo, recitales de poesía, cualquier cuestión que tenga que ver con un contacto con el público, con algo escénico, aunque no necesariamente, te digo, en el ramo de la danza o el teatro. Entonces estoy indagando justo en cómo estos formatos se pueden potenciar, qué tipo de formatos hay, y lo que estoy organizando es una clasificación de estos formatos desde la semiótica greimasiana. Entonces estoy tomando como referencia el cuadro semiótico de Greimas, que es, digamos, un concepto A contra un concepto B, que es su contrario, y cómo entre el concepto A y el B hay dos posibilidades de tendencias paradójicas, ¿no? Digamos, es un B que se acerca al A y un A que se acerca al B. En este caso, lo estoy aplicando, te digo, a los formatos escénicos, y tenemos por un lado lo presencial y por otro lado lo digital, que ahorita está esta dialéctica muy en boga porque se nos ha limitado lo presencial y hemos tenido que irnos hacia lo digital. Pero ¿qué hay en medio de lo presencial y lo digital? Entonces, estos dos híbridos que se pueden notar como a primera intención es que, bueno, de lo presencial estaría la puesta en escena y de lo digital sería la creación audiovisual, digamos, el cinematográfica, la videodanza, el cortometraje, el largometraje, el videoclip, por el lado de la música, el video performance, y por el lado el inter entre lo presencial que se acerca a lo digital, estaríamos hablando de el registro videográfico, porque parte de una lógica presencial, o sea, tú haces tu espectáculo para que lo vea desde una frontalidad específica, ¿no? Hacia un frente específico, que lo vea un público en vivo y de manera, en el mismo espacio, de manera presencial como tal. Entonces, este formato parte de esta lógica presencial, pero se convierte en un producto audiovisual, pero sin abandonar las características de lo presencial, porque no se logra transformar en una creación audiovisual cinematográfica, sino que nada más es el evento presencial registrado a través de una cámara, pero sin modificar sus lógicas. Entonces es como un inter entre lo presencial y lo digital, pero que parte de lo presencial. Y por el otro lado estaría lo digital, que se acerca hacia la lógica de lo presencial, que sería el aspecto de la puesta en escena telemática. ¿Por qué? Porque partimos de las herramientas digitales, pero recurrimos a una presencia en vivo, que no es física, sino digital, telemática, una presencia virtual, pero hay una presencia, hay una conexión en tiempo real de estos interlocutores, que son el emisor y el receptor, ¿no? El artista y la audiencia. Entonces hay otro juego, otra dinámica distinta a la de lo presencial, pero sigue tomando como referencia esta necesidad por entablar vínculos en tiempo real. Dentro de estas 4 posturas de formatos, también hay unas pequeñas intersecciones que combinan estos híbridos, entonces son como híbridos de segunda fase, de segunda clase, que está, por ejemplo, la puesta en escena intermedial, donde se combinan elementos de lo digital, de la creación audiovisual, pero con lo presencial en vivo y en directo, que es esta cuestión del videomapping, por ejemplo, que es una proyección de algo digital sobre un espacio real, ¿no? Sobre un inmueble, sobre un edificio, y que toma las características del espacio presencial, pero las aborda con elementos digitales, ¿no? O estas cuestiones del video interactivo, que funcionan con sensores, que interactúas con el elemento digital a partir de una lectura
tanto del espacio como del cuerpo, de esas herramientas digitales que interactúan contigo y tú con ellas. Está, por ejemplo, también lo de la realidad virtual, que es un dispositivo virtual, un dispositivo digital, que te permite tener una experiencia con el cuerpo, en lo físico, desde lo real, desde lo presencial. Otro ejemplo, ya un poco menos drástico, sería cómo se intersectan el registro videográfico con la creación audiovisual, que puede ser ya una modificación de un registro videográfico, añadiéndole cuestiones ya un poco más cinematográficas, o lo que podría ser también el documental, que tiene una cierta reminiscencia a recuperar la presencia y a recuperar la cuestión de lo real, del registro, de documentar, pero a la vez se convierte ya en una pieza cinematográfica porque tiene un tratamiento de los enfoques, de las perspectivas, de la edición, que le da un sentido distinto, que le da un contexto narrativo que se genera a partir de la documentación. Entonces, incluso se pueden hablar de formatos como la docuficción, que ya parte como de la sensación de documentar, de registrar, pero estamos registrando hechos que fueron completamente construidos, que no son reales. Y bueno, también hablaríamos del formato del falso en vivo. Cuando tú haces una presentación que parece que está siendo estrenada vía telemática, pero que ya no está la presencia como tal ahí, sino que tú hiciste el registro previamente, lo modificaste con las herramientas digitales y después lo presentas en vivo, pero no estás tú interactuando en directo. Eso sería la cuestión de cómo clasifico yo los formatos y lo que me ayuda a saber determinar qué formato es el más apropiado para mí, qué formato cumple con los objetivos que quiero. Si mi interés es interactuar con mi público de manera directa, recibir los aplausos, o hacer que el público participe, no sé, por ejemplo, tengo una obra de títeres infantil y me interesa que los niños me avisen cuando viene el lobo, pues bueno, eso no lo voy a poder hacer en un formato audiovisual. Quizá lo podría hacer en un formato telemático a través de un vía Zoom o de alguna cuestión así, pero lo ideal sería un formato presencial. Porque sobre todo los niños tienen mucho la inquietud de ver, tocar, acercarse, ¿no? Si voy a hacer una puesta en escena inmersiva, pues desde luego que no me voy a ir a un formato de documental, sino un formato donde la gente pueda convivir entre mi espacio. Pero si mi interés es ganar público en YouTube, en redes sociales, crear comunidad, pues entonces me voy a perfilar hacia un formato digital que me pueda dar, aparte de estadísticas sobre mis vistos, sobre los comentarios que me hace mi público, retroalimentación, y voy a hacer un formato pensado hacia ese objetivo. Entonces, esa es la cuestión que me interesa, sobre todo también compartir contigo en el Congreso, para que la gente, los creadores que ahorita tienen esa intención de difundir su obra, pero por cuestión de la pandemia no han sabido qué alternativas tienen, pues bueno, les estoy ofreciendo justamente una guía a los que se suscriban al Congreso de manera premium. Les estoy ofreciendo una guía de 5 pasos para determinar qué formato de las artes vivas es más apropiado para tu espectáculo. Entonces, pues bienvenidos a suscribirse y se les hará llegar ese material a los que estén interesados. Muchísimas gracias. O sea, que regalas, ya lo has dicho aquí públicamente en el Congreso, regalas una guía con toda esa información y toda esa investigación que tú has hecho para que la gente que compre el pase premium tenga la oportunidad de, tengo este espectáculo con estas características, cómo lo encajo, cómo lo abordo, incluso cómo lo vendo, ¿no? Han dicho así Sí, de manera coloquial, ¿no? Maravilloso regalo. sí, de hecho, la guía es bastante simplificada, no es como los artículos que suelo publicar en revistas, es una guía bastante sencilla, bastante accesible para todo público
y es incluso hasta de cierto modo interactiva, ¿no? Porque te plantea como una especie de mapa con diferentes situaciones y tú vas eligiendo el camino que corresponde a tu situación personal o al proyecto que estás construyendo ahora mismo. Entonces te ayuda a analizar esos aspectos paso por paso e ir tomando decisiones, ¿no? Un poco como un algoritmo. Me encuentro en esta situación, sí o no, y si es sí, pues me manda a estas opciones, tengo estas posibilidades, y si es no, pues tengo estas otras. Entonces esa es la intención de esta guía, que sea lo más accesible, lo más didáctica, para que sea bastante clara la información. Maravilloso, Mari, maravilloso, muchísimas gracias. Y Bueno, yo de hecho también justo pongo algunos consejos sobre cómo monetizar también ciertos formatos o ciertas propuestas artísticas en función a los tipos de medio que elijas. vamos, completísima la guía. Qué maravilloso. Lo que te he dicho, muchas gracias, de verdad, por este regalo para el Congreso. Yo creo que a la gente le va a encantar tener tu guía, porque algunas veces es verdad que cuando uno está montando un espectáculo no sabe por dónde tirar. Y esto yo creo que les va a facilitar muchísimo esas decisiones. Bueno, y ahora yo quiero que me hables de esas publicaciones. ¿Cómo llegas a publicar? Porque es otra alternativa, ¿no? A veces la gente que tiene esa facilidad para escribir y para los dramaturgos, la gente que se dedica a escribir textos teatrales o guiones, también tienen la opción ahora, no sé, de eso, de lo que tú estás haciendo, de investigar y de acceder a revistas que puedan estar interesados en esas investigaciones, que a lo mejor no hay mucha gente que se dedica a eso. Sí, bueno, es como te decía, un trabajo muy duro, muy arduo. Sí ayuda mucho tener facilidad de redacción, pero también hay que tener una capacidad de síntesis y una claridad en tus ideas, hacer propuestas pertinentes, analizar la problemática que se está viviendo en el ramo de las artes escénicas o del ramo que vayas a investigar y hacer propuestas que sean pertinentes para analizar, para poner como un estado de la cuestión, para describir ciertos fenómenos o incluso para proponer posibles soluciones a problemáticas muy específicas. En la investigación es muy importante tener en cuenta que no se puede abarcar un todo, sino que hay que ceñirse a pequeñas porciones del fenómeno para poder analizarlas a profundidad y que sea pertinente el conocimiento que estás generando. Porque una investigación es eso, generar conocimiento a partir de un análisis profundo de cierta cuestión, de cierto fenómeno. Entonces, bueno, una opción es la investigación-creación, que entre los artistas es muy recurrente, que es la cuestión de investigar desde tu práctica artística, investigar tus procesos creativos o generar conocimiento sobre el arte en torno a tus procesos. Pero por otro lado está la investigación teórica pura y dura, que es más en la que me enfoco yo, y que es esta posibilidad de analizar el medio desde la teoría. Entonces, ¿qué hace falta hacer? Hace falta tener mucho rigor científico, ser muy cuidadoso con las fuentes que consultas, leer muchísimo, también si les gusta leer, pues es una excelente opción. Nutrirse de varios temas. A mí lo que me gusta es invitar a toda la gente a que no se concentren solamente en su área, sino a ya ser multi o interdisciplinarios, ¿no? Por ejemplo, yo soy bailarina de formación, pero también me he perfilado hacia la sociología, incluso un poco hacia la filosofía, hacia, te digo, la teoría, la metodología. Entonces es nutrirse de un todo y generar una propuesta original, que es bien importante, que sea original, que sea pertinente, que sea rigurosa y proponerla. El proceso para publicar, te digo, es bastante arduo, bastante difícil, es muy tardado también. Las revistas se tardan
a 6 meses o hasta incluso un año en darte respuesta, ¿no? Varía mucho, depende de cada editorial. Pero bueno, lo interesante aquí es que empieces a escribir, que empieces a construir tu pensamiento y plasmarlo de una manera con un lenguaje académico en un soporte que es el artículo. Cada revista tiene sus propias normas, tanto de citación como de extensión o los requisitos que se te solicitan, ¿no? Eh, Depende de eso, pues sabes cómo adaptar tu propuesta teórica a ciertos perfiles. Eh, a veces es un poco desilusionante cuando mandas tu propuesta a una revista y resulta que la rechazan, ¿no? Me ha pasado muchísimas veces porque a veces tu perfil no encaja con el editorial o con el monográfico que están solicitando, ¿no? Hay muy pocas, bueno, he visto pocas convocatorias que refieren exactamente a la danza o exactamente al teatro o exactamente. Las revistas, por ejemplo, de arte o de ciencias sociales, a veces tienen ciertos espacios para hablar de cosas específicas. En esas cuestiones sí he tenido más suerte de ser seleccionada, pero cuando tu perfil, digamos, tu investigación es sobre algo muy específico, danza, digamos, tienes que ver de qué manera se adecúa este perfil hacia otras posibilidades teóricas, ¿no? Si quieres mandar este perfil de danza, una investigación que sea muy específica, muy puntual, a una revista de ciencias sociales, bueno, es realmente ver qué tanto repercute a nivel de la teoría de ciencias sociales tu investigación, y a veces va a ser oportuno que esté en ese monográfico y a veces no. No significa que tu trabajo sea malo, significa que no es el espacio apropiado. Tienes que estar buscando siempre muchas posibilidades, ¿no? Entonces, a lo mejor en una revista de arte lanzan una convocatoria sobre arte y ciudad. Entonces, la idea es empezar a construir desde las posibilidades que se te presentan, y si no lo lograste en esa opción, en ese perfil, en esa convocatoria, seguir tratando, adecuarlo generalmente te dan una retroalimentación. Entonces es muy enriquecedor porque cada que participas tienes también el conocimiento de lo que te dijeron los jueces, de las correcciones que te sugirieron, o el perfil que te están dando, o en donde te están catalogando, y puedes buscar por ahí. Entonces es bien importante no perder la paciencia. Si a la primera no te aceptan tu artículo, tú síguelo intentando. Es muy importante la constancia, seguir leyendo, nutrirte de las investigaciones que hay. Por ejemplo, si te interesa publicar en una revista, lee los artículos que publica esa revista para que conozcas el perfil de la revista y puedas perfilar tu propuesta hacia ese perfil. Y si no te enfocas hacia ese perfil, pues va a haber otras revistas que sí tendrán un perfil similar a lo que estás proponiendo. También hay otras editoriales que no son netamente científicas. También tengo, por ejemplo, ahí un artículo en una revista que es más de divulgación. Ahí hice una crítica a una serie de esculturas de un artista plástico. Y bueno, en esas no necesitas ser tan riguroso, puedes buscar también espacios más de divulgación. Los congresos ayudan mucho. Generalmente cuando participas como ponente en un congreso, te dan también un espacio para publicación en un libro de los artículos las ponencias que se presentaron en el congreso, pero en formato de artículo. Entonces eso ayuda mucho, sobre todo nutrirse, leer mucho y no perder la paciencia, la perseverancia, seguirlo intentando, y siempre con la intención de generar conocimiento. Y ahora que hablas de paciencia, de perseverancia, pues ya te hago la última pregunta, que es: ¿qué mensaje de ánimo, de perseverancia, de paciencia le mandarías a todos los que están viendo este congreso sobre la capacidad que tenemos
la gente que somos creativas, que nos dedicamos a esto del arte y la cultura, de reinventarnos, ¿no? De que los obstáculos no nos pueden parar. ¿Qué mensaje les darías? Mm. Bueno, a mí en lo particular me llama mucho la atención que la gente escucha la palabra problema o escucha la palabra obstáculo y lo perciben desde un aspecto negativo, cuando para mí un problema o un obstáculo es una invitación o una oportunidad a crear. Si no tuviéramos problemas ni obstáculos, no tendríamos la necesidad de ser creativos. Entonces, para mí, un problema, una limitante, de hecho, justo en mis procesos creativos me pongo muchas trabas para poder sortearlas y generar movimiento, ¿no? Entonces, lo que me gustaría dejarles como mensaje final, como consejo final, es eso, no se limiten, no se quiten la posibilidad o no se cierren la puerta a la creatividad. Enfrenten justo las dificultades, son el mayor motor para el creativo. Mientras más problemas puedas enfrentar, más juego tienes para crear. Y sobre todo ahorita, en la era contemporánea, lo que más me ha funcionado a mí como artista es hibridar, es nutrirme de diferentes posibilidades, hibridar desde los formatos, por ejemplo, esto de combinar lo presencial con lo digital, adaptarse a las nuevas tecnologías, conocer, si eres artista escénico, pues empieza a involucrarte también con lo audiovisual o con lo musical, crear alianzas. Si eres músico, pues también enfócate un poco, dedica un poco de tu tiempo a trabajar en lo escénico, para darle ese plus a tu espectáculo, que no sea nada más el aspecto auditivo, sino que también en la cuestión de lo visual puedas aportar algo. Entonces eso es bien importante, empezar a nutrirse de diferentes medios. Ahorita que tenemos tan a la mano cuestiones de tutoriales de todo y para todo, a lo mejor no te puedes hacer experto, pero sí puedes conocer un poco más y enriquecer tu visión y de ahí ya aliarte con expertos que puedan complementar tu trabajo. Principalmente eso, dejar de ser unidisciplinario y convertirte ya sea en multi o sobre todo en inter y transdisciplinario. Es decir, combinar todas las habilidades que tienes y unirlas en un solo producto o, aún mejor, transformar esas habilidades en una melcocha que no tenga forma reconocible, pero que sea algo completamente innovador, porque es una mezcla que no se ha hecho antes. Y entonces eso sería lo transdisciplinar, cuando combinas cosas que no estaban juntas y que ahora ya no son ni una ni la otra, pero son algo muchísimo más rico, ¿no? Como dicen, hay que ser más que la suma de las partes. Me ha encantado hablar contigo, me ha encantado todo lo que nos has contado, me ha encantado y vuelvo a agradecerte ese regalo bonus para todos los que compren el Congreso y para todos los que están viendo este Congreso, decirles que si quieren ver esta entrevista y el resto de las entrevistas del Congreso, abajo tienen el botón para inscribirse y para comprar el pase premium, para comprar el Congreso, para tener los regalos y las entrevistas y los bonus por tiempo ilimitado. Y bueno, a ti despedirte con un grandísimo abrazo, un grandísimo beso y darte las gracias eternas. Muchísimas gracias a ti, María, y a la asociación ALAE, y esperemos que esto pueda hacerse nuevamente el próximo año. Yo encantada de seguir colaborando. Te aseguro que el año que viene hago otro porque lo estoy disfrutando muchísimo, muchísimo. Las entrevistas las estoy disfrutando muchísimo. Estoy encantada. Pues nada, nos vemos en la próxima entrevista a los que estáis viendo el Congreso.